¿Está grabando ya? Hechos 24:5. Hechos 24:5. Ya lo tenemos, Hechos 24:5. Dice la Escritura: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Vamos a orar, cierre sus ojos. Señor y Dios, te damos gracias en esta tarde noche en la que nos permites aprender más de ti, aprender bibliología, Señor, cimientos de una fe inteligente. Nuestra fe no está basada en suposiciones ni en sentimientos, Señor. La fe que tú nos has dado es una fe ciertísima, una fe inteligente, una fe que tiene bases bien estructuradas, bases bien definidas, aún en la ciencia misma, Señor. Aún matemáticamente nuestra fe es ciertísima, Señor. Te doy gracias porque el comprender esto es obra de tu Espíritu Santo, no es porque seamos mejor que nadie. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que la enseñanza del día de hoy nos lleve precisamente a eso, a fundamentarnos, a fortalecer más nuestra fe. Todo esto siempre con el fin de ser como Cristo, Señor nuestro. Te damos gracias en ese nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Dios. Hoy vamos a ver el tema, estamos hablando de bibliología, como oraba ahorita, cimientos de una fe inteligente. El tema del día de hoy se titula Los rollos del mar muerto, o los manuscritos de Qumran, así se escribe, Qumran, Qumram, Qumran. En las dos últimas clases nos dimos a la tarea de escudriñar acerca de unas cuantas profecías tanto generales, vimos primero 11 profecías en el Antiguo Testamento, y así también profecías mesiánicas que también vienen en el Antiguo Testamento, pero que tuvieron un cumplimiento exacto en nuestro Señor Jesucristo. Vimos también que había algunas oposiciones, pero que realmente no es tal. Las oposiciones o aquellas dudas se despejan por completo rápidamente. Vimos también las probabilidades de que estas profecías se cumplieran. Son astronómicas, son números inconmensurables a los que llegamos, y solamente podemos llegar a una conclusión que se despeja toda duda acerca de la autoría divina de la Biblia. No hay duda. O tuvieron muchísima suerte, no hay tal. Tendrías que más suerte, o es más fácil que te pegue un rayo y te saques la lotería varias veces a que se cumplan estas profecías. En la clase del día de hoy vamos a estudiar brevemente acerca de los muy famosos, porque sí son famosos en el medio cristiano, aún en el medio secular, aún en la comunidad científica secular, los manuscritos de Qumran, también conocidos como los rollos del mar muerto. Al igual que las profecías cumplidas, los manuscritos de Qumran, los rollos del mar muerto, son una prueba más de la autoría e infalibilidad e inerrancia de la Escritura. ¿Qué son los rollos del mar muerto? ¿Quién los escribió, los compiló? ¿Cómo llegaron hasta nosotros? ¿Por qué son tan relevantes? Son solamente algunas de las preguntas que vamos a responder el día de hoy, así que ponga mucha atención. Primero, ¿qué son? Un poco de historia. Y una historia de verdad maravillosa cuando tú lo lees. No me acuerdo cómo se llama la película. Hay una película al respecto de esto, del descubrimiento de los rollos del mar muerto. En el año de 1946, pocos meses antes de que Israel se volviera a levantar como país independiente, acuérdese, en el año 70 después de Cristo, Tito, el general romano, arrasa con Jerusalén, la deshace de sus escombros. Ahí es donde se cumple la profecía de Jesús: no verán piedra sobre piedra. En el año 70 se cumple Mateo 24. A partir del año 70 hasta el año 1947, 1900 años prácticamente, Israel no había estado en pie como nación. En el año de 1946, meses antes de que se volviera a ser una nación Israel, unos pastores beduinos
¿Qué es un pastor beduino? Un nómada árabe. Eran nómadas árabes que andaban de aquí para allá en toda la región. Llevaban sus cabras a pastar en las inmediaciones del Mar Muerto, en una zona montañosa llena de cuevas llamada Qumran. Cuando salieron a perseguir una de las cabras que se les había escapado, es entonces que providencialmente arrojan piedras. Estaban en una región montañosa, había muchas cuevas en esas montañas, y entonces dicen: ¿dónde se fue la cabra? Empiezan a agarrar piedras y dicen: lanza piedras, y si allí escuchas un balido, ahí está la cabra. En una de esas pedradas se oye como si se rompieran platos de barro. Suben, les causa extrañeza y encuentran unas tinajas o unas vasijas de barro precisamente. De inmediato escucharon ruidos de platos de barro quebrándose. Eran vasijas. Esas vasijas contenían algunos de los más de 900 rollos que posteriormente fueron encontrados en 11 cuevas. Se dieron cuenta que en esas vasijas, en esa cueva, no era la única, había otras 10 cuevas más. De hecho, fueron 12 cuevas en total, solamente que una cueva se encontró saqueada. En una cueva ya no encontraron ningún manuscrito, pero en 11 cuevas encontraron vasijas. ¿Por qué los metían en vasijas? Porque sabían que después de tiempo se echaba a perder el papiro, el papel. Entonces lo que hacían en unas vasijas grandes de barro, metían los papiros, los sellaban y le echaban miel o cera alrededor. Los muchachos lanzan de pedradas, rompen una de esas vasijas, van a ver qué es lo que rompieron, y ahí encontraron unos de los más de 900 manuscritos que se encontraron. Es imposible saber cuántos fueron, porque a la hora que los han restaurado hay más de 40,000 fragmentos. Entonces hay quien dice que son 950, 970, no sabemos, pero al menos son 900 rollos completos de escritura bíblica. El nombre de estos pastores es Jumá y su primo Mohamed Adib. Ellos no tenían la menor idea de lo que estaba pasando, pero fueron los responsables del mayor descubrimiento arqueológico de nuestra época. Ellos solamente querían venderlos. Se dieron cuenta que encontraron una reliquia, fueron con un anticuario de Belém y le quisieron vender el rollo. Este anticuario le compra a un precio irascible realmente, pero él sabe que vale más, va y lo vende en otro lado. Este hombre va y lo vende a un profesor de la Universidad de Jerusalén, y en menos de unos 5 años ya se había dado el boom. Cuando vieron, empezaron a investigar, y fue cuando encontraron estas cuevas, encontraron los rollos del Mar Muerto, 900 escritos al menos de la Biblia. Ahora surge una pregunta: ¿quién los puso ahí? ¿Quién los puso ahí? Para poder contestarla, tenemos que entender que en la época de nuestro Señor Jesucristo había 4 grandes grupos o sectas que se desprendieron del judaísmo. Había muchísimas más, pero eran 4 los grandes grupos o sectas que se desprendieron del judaísmo. De hecho, en la escritura inicial, cuando Pablo se está defendiendo ante Félix, llevan a un abogado que tenía muy buena retórica y lo empiezan a acusar en Hechos 24:5, lo leímos ahorita al principio, y dicen: lo que pasa es que Pablo es cabecilla de la secta de los nazarenos. En la época de Jesús, en la época del Nuevo Testamento, el judaísmo había diversificado en varias sectas. Como nosotros hoy en día el cristianismo somos varias corrientes o varias denominaciones, también en el judaísmo eran varias sectas. Se pensó en esa época que el cristianismo era una secta más. Había 4 grandes sectas en esa época: los fariseos, los saduceos, los celotes y los esenios. Estos grupos surgieron como consecuencia de diversas sensibilidades
acerca de las fuentes y modos de vivir la religión en Israel, lo mismo que las denominaciones. Nosotros no creemos que el bautismo sea para los infantes, los presbiterianos sí, y nosotros no creemos en declarar, los pentecostales sí. De la misma manera, había muchísimas maneras más de ver la fe judaica, y entonces empezaron a diversificar. En el tiempo de Jesús, los más apreciados por la mayoría del pueblo eran los fariseos. De hecho, 3 de estos 4 los encontramos en la Biblia. Encontramos a los fariseos, los saduceos y los celotes. El hebreo fariseo es perushim, significa segregado. Eran los que dedicaban su mayor atención a las cuestiones relativas acerca de las leyes, la pureza ritual dentro y fuera del templo. La otra secta, la de los saduceos, eran personas de la alta sociedad, miembros de la familia de los sacerdotes. De hecho, los saduceos vienen de Sadoc. Busque a Sadoc en la Biblia, el sacerdote Sadoc, y va a llegar hasta la época de David. Ellos son los descendientes de Sadoc, los saduceos. Era otra secta que estaba formada por gente de sacerdocio, gente culta, rica, de poder. Hacían una interpretación mucho más reservada de la Torá, no caían en cuestiones de causas como los fariseos. Los fariseos eran los que decían, si una gallina puso un huevo en el día de reposo, ¿es lícito o no es lícito comer ese huevo porque fue puesto en día de reposo? Los saduceos no, los saduceos se la llevaban mucho más tranquila. A diferencia de los fariseos, los saduceos no creían en la vida después de la muerte. No compartían esperanzas escatológicas. Ellos no veían como que va a llegar un Mesías, nos va a salvar, nos va a ir súper bien cuando volvamos del otro lado de la eternidad. Ellos decían, pórtate bien aquí porque aquí se acaba todo y se acabó. No gozaban de popularidad ni del afecto popular que tenían los fariseos. Yo creo que los fariseos eran muy populares precisamente por eso, porque ellos prometían que iba a llegar un libertador de Roma. ¿Y cómo los tenían los romanos al pueblo? Apretados hasta más no poder. Había el tercer grupo, los celotes. Los celotes eran el grupo más radical, siempre dispuestos a tomar las armas. Uno de los discípulos de Jesús es Judas el celote, de ahí viene. Él se vino de esta secta, que eran los hombres que decían, pues ya vamos a liberarnos, saca las armas y a darle. Y el último grupo, el que nos interesa, los esenios. Los esenios eran una secta que consistía en rechazar el culto que se hacía en Jerusalén. Ellos decían que el sacerdocio se había contaminado cuando los griegos pusieron sus propios sacerdotes. Entonces dijeron, ya no vale el culto en Jerusalén. Los griegos vinieron y metieron mano, ya eso ya no vale. En consecuencia, los esenios optaron por segregarse, por cortarse. Dijeron, yo no juego. Ahora sí, como decimos aquí, agarraron sus canicas y se fueron. Yo no juego si van a jugar así. Se cortaron de esas prácticas comunes con la idea de conservar y restaurar la santidad del pueblo en un ámbito reducido, y crearon sus propias comunidades. Se retiraban a ciudades o a zonas desérticas, y adivine cuál fue una de ellas: Qumran. A la zona de Qumran se apartaron. Esto lo hacían para excluir la contaminación que tenían del contacto con otras personas. Ellos renunciaron a relaciones económicas, no tenían relación ni económica con los de fuera, ni siquiera aceptaban regalos de las personas de fuera, no porque tuvieran un alto voto de pobreza, sino porque no se querían contaminar con nada del mundo exterior. Una vez que se cortaron por completo del culto oficial y del templo, la comunidad esenia se vio a sí misma como el templo inmaterial que reemplazaba transitoriamente el templo de Jerusalén. Los esenios, y aquí es la parte que nos interesa, se consideraban los guardianes de las sagradas escrituras. Tenían un gran número de manuscritos muy antiguos. Una gran parte de los miembros de la escuela esenia pasaban su tiempo descifrando códigos y traduciéndolos a más lenguas y perpetuando esos escritos y ese conocimiento. Ellos lo consideraban la tarea más sagrada
que les había dado Dios. Vaya, los esenios se dieron a la tarea de guardar los manuscritos lo más fiel posible. Se dieron a la tarea de guardar los manuscritos lo más fiel posible. ¿Por qué es importante? Ellos guardaban los manuscritos, los cuidaban celosamente los esenios, porque dentro del acervo descubierto, los manuscritos que se encontraron, los 900 y tantos manuscritos que se encontraron, fue nada más y nada menos que toda la Tanaj, salvo el libro de Esther. ¿Qué es la Tanaj? ¿Se acuerda cómo le llaman los hebreos al Antiguo Testamento? Tanaj. Se encontró prácticamente todo el Antiguo Testamento bien preservado, salvo el libro de Esther, que no lo tenían. Encontraron todo el Antiguo Testamento. Encontraron algunos libros deuterocanónicos como Tobías o Siriaco. Encontraron libros apócrifos del Antiguo Testamento como los Jubileos, el libro de Enoc, el Testamento de los Patriarcas. Encontraron comentarios a la Escritura. Encontraron libros propios de la secta como reglamentos y oraciones, himnos y más. Se encontró hasta un rollo de cobre con cuestiones contables y con la localización de varios tesoros. La mayoría de los manuscritos que se encontraron datan del 250 antes de Cristo hasta el 66 después de Cristo. En otras palabras, Dios providencialmente guardó 1945, 2200 años su palabra intacta. 2200 años de antigüedad tienen esos manuscritos, algunos de ellos. La mayoría de los manuscritos que se encontraron vienen de esta época, del 250 al 66. ¿En qué año destruyó Tito, el emperador romano, Jerusalén? En el año 70. Quiere decir que son de antes de la destrucción de Jerusalén, antes de la diáspora, antes de que los judíos fueran enviados por todo el mundo. Se conservó un Antiguo Testamento intacto. La mayoría de esos manuscritos se encuentran hoy en día en el Museo de Israel, en el Museo Rockefeller de Jerusalén, en el Museo Arqueológico de Jordania, en la Biblioteca Nacional de Francia en París y en manos de coleccionistas privadas como la colección Soyen en Noruega. En el año 2010 se concretó un proyecto de la empresa Google con la Autoridad de Antigüedades de Israel con un costo de más de $3.5 millones para digitalizar al menos 3,000 fragmentos. Usted googlee rollos del Mar Muerto digitalizados y ahí va a poder ver lo que encontraron ahí. Ahí le van a enseñar. Ahora entré a verlos y pues nada más vi garabatos porque no sé hebreo, la verdad. Entonces dije, wow, qué bonito, no le entiendo nada. Entonces, pero ¿a qué le quiero dar? ¿A qué queremos llegar con todo esto? Que ahí están, que es algo real, que no es algo intangible. El 26 de septiembre del 2011, el Museo de Israel lanzó el proyecto de digitalizar los manuscritos del Mar Muerto y hasta de traducirlos. Están ya digitalizados con un nivel de detalle imposible de alcanzar hasta la fecha. Esto nos lleva al punto, al cenit, su importancia. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué le hablo de esto? Tiene al menos 4 puntos de importancia el que se hayan descubierto, todo el acervo descubierto.
Aparte de que representó un capítulo sorprendente sin paralelo en la historia de la arqueología, tiene importancia en ámbitos de ciencia y religión. Primero, su importancia en el material para el estudio del idioma hebreo. Como le dije, estos textos datan desde antes de que los hayan mandado a la diáspora. ¿Qué tiene que ver la diáspora? Que mandaron a muchos lugares a los judíos y se fueron perdiendo muchas transliteraciones del idioma hebreo. Entonces, cuando tú ves y tienes documentos que se han salvaguardado de esa diáspora y los tienes en perfectas condiciones, empezaron o de ahí reconstruyeron mucho del idioma hebreo. Tiene importancia porque tiene contribución al judaísmo. En los siglos que siguieron en la destrucción del primer templo, en el año 586 a.C., la primera vez que se destruyó el templo en Jerusalén, cambió mucho en la forma de vida de los hebreos, de los judíos. El judaísmo de esa época se encontraba muy diversificado. En los rollos del Mar Muerto encontramos una considerable cantidad de literatura fomentada y producida por este grupo de judíos que expresaron las diversas concepciones del judaísmo, así como las variantes dentro del existente vocabulario religioso. Hay un manual llamado Manual de la Disciplina, que nos muestra la vida judía de la época, por eso tiene importancia para el judaísmo. También contribuye al cristianismo, porque como sus fechas, aquí en esta parte de aquí en medio está Jesucristo y la primera iglesia, se traspapelan, aunque no tiene ningún escrito del Nuevo Testamento, porque hay que ser serios, los esenios no eran cristianos, eran judíos, era una secta judía, entonces no encontramos ahí ningún escrito del Nuevo Testamento, pero sí nos damos cuenta que hablan, de hecho todavía faltan muchos, no se han, ¿cómo se dice? Ni siquiera se han publicado la mitad de los rollos que se encontraron, no han sido publicados ni la cuarta parte de los hallazgos. Y se encuentran elementos en la época contemporánea de Jesús y la primera iglesia que nos permite adentrarnos con profundidad en las fuentes del cristianismo primitivo. Y por último, y es el que más nos interesa, la comprobación del texto bíblico. Este es el que nos interesa. Durante siglos, la práctica común de los judíos era copiar el texto de forma meticulosa, con mucha exactitud e irlo corrigiendo poco a poco. Lo estudiamos hace un par de semanas, los masoretas. ¿Cómo lo copiaban los masoretas? Contaban las columnas, contaban las filas, contaban en diagonal, sumaban. Esa había sido la práctica durante siglos. El descubrimiento de los rollos mismos, que contiene porciones de la Torá anteriores a cualquier otro manuscrito hebreo existente, sirven al exegeta para comparar y criticar los textos y para apreciar la Biblia y confirmar la exactitud del texto bíblico. A través del estudio de los rollos se han aclarado anormalidades en diversos versículos y se ha demostrado la precisión con la que los escribas judíos preservaron el texto bíblico a través de los siglos. Increíblemente, cuando los investigadores compararon las dos versiones, la que ya tenían del año 980 con la que se encontró del texto masoreta, se dieron cuenta que prácticamente encajaba palabra por palabra.
Por ejemplo, el rollo del Mar Muerto, que contiene el libro completo de Isaías, que mide 8 metros de largo, fue comparado con el texto masorético, que es la base de nuestro Antiguo Testamento y que data del siglo X. Los investigadores concluyeron que son prácticamente idénticos. Vaya, el texto, ¿por qué ponen muchas dudas los contradictores de la Biblia? Porque dicen, no, tú tienes una Biblia que se escribió 1000 años después de que, o se copió 1000 años después de que se escribió. Bueno, aquí tenemos un texto que se encontró en Qumran 1000 años antes. Compáralo con el que tenemos 1000 años después y, oh sorpresa, son exactamente lo mismo. No hay prácticamente ninguna variante. El erudito bíblico Gleason Archer afirmó: aun cuando las dos copias de Isaías descubiertas en 1947 en la Cueva 1, cerca del Mar Muerto, tenían 1000 años más que el manuscrito más antiguo conocido, demostraron ser idénticos palabra por palabra a nuestra Biblia moderna en el más del 95% del texto. El 5% de texto de variación únicamente son errores ortográficos y diferencias gramaticales que no afectan en lo más mínimo el mensaje revelado. Esta es la contribución más grande que han hecho los rollos del Mar Muerto a los estudios bíblicos. Los rollos del Mar Muerto vinieron a confirmarnos la fidelidad del Antiguo Testamento. Vinieron a decirnos que el Antiguo Testamento que tenemos en nuestras Biblias, basado en el texto masorético, es completamente confiable, porque se encontró un texto hasta de 1000 años antes exactamente igual al que tenemos de 1000 años después. Aquellos eruditos, porque sí son eruditos algunos detractores de la Biblia, no crea que es gente sin estudios. Sí hay algunos detractores de la Biblia que son eruditos en materia de ciencia y ponían en duda la exactitud del texto masorético, porque decían, hay un gran lapso entre los autógrafos y lo que tienes tú ahí. Se han quedado callados, ya no pueden objetar más. Aquellos que te digan, tú no puedes confiar en la Biblia porque el primer texto que tienes es de 1000 años después de que se escribió, dile, no es cierto, están los rollos del Mar Muerto, son 1000 años antes de ese texto que tenemos en nuestra Biblia y los textos son idénticos. En Qumran se han revelado restos de una muy antigua edición masorética que antecede a la era cristiana. Esta es en la que está basado el texto masorético tradicional. Cuando comparas el texto masorético con el texto más antiguo, es asombrosa la exactitud con la que los escribas copiaron los textos sagrados. Por lo tanto, la integridad de la Biblia hebrea está confirmada al 100%, y esto ha hecho que en general gane un mayor respeto entre los eruditos. Y aquellos que decían que el texto ha sido alterado, les puedes callar la boca. Aquellos que te digan, yo no creo en la Biblia porque la Biblia fue alterada, el texto, dile, ¿qué crees? Hay un texto del año 980 y hay un texto del año 250 antes de Cristo y no presentan ninguna variante del uno al otro. Como observa el gran erudito bíblico Frederick Cannon, después de examinar ambos textos, incluyendo también el Nuevo Testamento, un cristiano puede tomar la Biblia en sus manos y decir sin temor a equivocarse que la que tiene en sus manos es la verdadera palabra de Dios, que ha sido transmitida de generación en generación a lo largo de los siglos y que no ha perdido su esencia. Esa es la importancia que nos muestra que la Biblia es 100% confiable y no ha perdido su esencia a lo largo de los siglos. Y todo y lo digo con tono de burla, todo por una casualidad, no sé que no fue casualidad, una cabra perdida. Todo esto se da porque
decimos aquí en México, se te van las cabras al monte, porque se fue una cabra al monte. Todo esto pasó por una cabra que se fue al monte. Hay muchísimo más, ya después le mando también las ligas si quiere ver los textos originales. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Entonces vamos a recapitular. Hoy hablamos acerca de los rollos del Mar Muerto, conocidos también como manuscritos de Qumran. ¿Por qué se llaman así? Porque son rollos. ¿Se acuerda que hay varias formas o de escrituras antiguas? Estaban los códices o los códex, estaban los rollos. Estos eran rollos como tal, estaban enrollados. Imagínate 8 kilómetros de rollo, el rollo de Isaías, un rollísimo enorme para escribirlo. Se encontraron cerca de Qumran en el Mar Muerto, una zona montañosa donde un par de pastores beduinos, se les pierde una cabra, lanzan una piedra, encuentran un rollo, van, lo venden, se dan cuenta los investigadores que tenían en sus manos un gran descubrimiento, mandan brigadas de investigadores y se descubren 11 cuevas con más de 900 manuscritos. ¿Quién los puso ahí? Los esenios. Los esenios fueron una secta que se separaron del judaísmo, dijeron no nos queremos contaminar, y que tenían un gran celo por guardar los manuscritos lo más fiel posible. Los guardaron ahí y ahí los dejaron. Después de 20 siglos fueron encontrados. ¿Qué encontraron en ese acervo? Encontraron prácticamente todo el Antiguo Testamento, encontraron libros apócrifos, encontraron también reglas de conducta de los mismos esenios, encontraron también comentarios al Antiguo Testamento. ¿Cuál es la importancia? Tiene importancia para el idioma hebreo, para el judaísmo, para el cristianismo, pero sobre todo, y es lo que nos lleva a bibliología, tiene importancia porque nos hace ver que la Biblia que tenemos en nuestras manos es 100% confiable. Nada de que le metieron mano, de que ya la han movido como han querido, que los concilios cada 100 años la cambian a su conveniencia. Más de 1000 años de diferencia entre un manuscrito y otro y están exactamente igual. Podemos confiar en lo que tenemos aquí, es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar ya entonces. Cierre sus ojos y llévese esto en su corazón. Las casualidades no existen, tampoco la suerte o la buena fortuna. Solamente existe la providencia de Dios controlando todo en favor de la gloria de Dios mismo. Cuando estos pastores beduinos salieron en busca de su cabra, encontraron algo infinitamente mayor, no solamente en precio, porque en el mercado negro estos rollos tienen un valor inigualable, bastante caros, miles hasta millones de dólares pueden valer. Pero lo que encontraron estos pastores beduinos fue infinitamente mayor en importancia histórica, religiosa, cultural, científica, espiritual. Encontraron el camino a poder comprobar enfáticamente la plena autoridad divina de la Biblia. En estos tiempos modernos donde la gente es tan escéptica, donde la gente está ansiosa de respuestas científicas, estos pastores, por pura providencia de Dios, encontraron una respuesta para esa gente escéptica que quiere una respuesta científica. Son los eruditos, no ha sido gente que sin preparación, han sido muchos eruditos en el idioma hebreo los que han comparado los textos, el Códex Sinaítico del año 980 con estos textos que datan del año 250 antes de Cristo, y se dan cuenta que prácticamente no diferencian nada. El mensaje, el querigma, que es el contenido del mensaje en el griego, es exactamente el mismo. Podemos estar confiados que lo que empezó en la mente de Dios lo reveló a los escritores, a los autógrafos, y estos se fueron inspirados a escribir. Es lo que tenemos hoy en día en nuestras manos. Eso es la palabra de Dios. Y nosotros, Señor, tenemos nuestra fe cimentada en tu palabra, en Jesucristo, que es la roca, una fe inconmovible. Dice tu palabra misma que azotan los ríos, azotan las tempestades, pero una casa fundada sobre la roca no se mueve, Señor. Así nosotros, mi Dios,
Tal vez puedan surgir nuevas dudas, tal vez puedan surgir inquietudes, tal vez puedan surgir nuevas ortodoxias que pongan en tela de juicio tu palabra, Señor. Pero para nosotros, aquellos que nos has hecho nacer de nuevo, la inerrancia, la infalibilidad de la Escritura no tiene lugar a dudas, Señor. No solamente porque sean bonitos sentimientos, Señor, sino porque aún aparte de esa convicción que nos da tu Espíritu Santo, nos has dado pruebas indubitables de que tu palabra es verdad. La ciencia, la historia, la arqueología lo han corroborado una y otra vez. Por eso es que el cristianismo está por encima de cualquier religión, se distingue de todas las demás. Por eso es que creemos que estamos fundamentados